PA model, current capacity 100%. Tube connected. Buenas tardes, muchachos. Cuando me dijeron que me podían prestar una camilla, nunca me imaginé que iba a ser una monstruosidad de esas. Mejor dicho, les digo que pesa esta vida y la otra. Bueno, entonces, hoy vamos a inventar nuevamente. Hoy es la clase de vértigo, la clase no la voy a inventar, ya está inventada. Pero lo que vamos a inventar es la parte que les hablaba fue la clase pasada, sí. A ver si podemos hacer algo práctico. Vamos a ver cómo funciona. Voy a ir mirando cómo nos va rindiendo el tiempo. Si veo que la parte teórica la tengo que recortar un poco, con tal de que tengamos espacio para la parte práctica, lo haremos. Básicamente la charla de hoy es de vértigo y enfocamos mucho en la parte de vértigo posicional paroxístico benigno, que va ligado a la parte práctica que podemos hacer. Si tenemos que dejar para otro momento hablar de neuronitis, de laberintitis y de Meniere, lo dejamos, pero yo no me voy a cargar esa camilla la próxima semana otra vez. O sea, lo hacemos hoy o lo hacemos hoy. Entonces lo que haya que sacrificar de teoría la podemos reponer en otras oportunidades, pero volver a hacer ese desbarajuste, muy difícil. Bueno, muchachos, entonces hoy nos toca hablar, como les venía contando, de vértigo. Venga, yo cambio esto aquí. Publicar presentación. Bueno. El vértigo es esto. El paciente, cuando llega a su consulta, relata específicamente esto: siento que todo me da vueltas. Ese es digamos, la característica fundamental de este síntoma en los pacientes. Entonces, vértigo viene de una palabra que es verter, cuya traducción es sensación ilusoria, obviamente ilusoria porque es una alucinación que el paciente tiene, de giro o de aceleraciones lineales. El paciente que llega a su consulta quejándose de esto, usted puede decir que efectivamente tiene un vértigo. Y para mostrarlo en forma gráfica, esto es un vértigo. Entonces, si el paciente con sus palabras es capaz de decirle que lo que siente es exactamente esto, usted podrá decir, sí, efectivamente el paciente tiene un vértigo. Es una patología bastante común. Más de 7 millones de consultas al año en los Estados Unidos por causa de vértigo. Las causas más frecuentes de vértigo son en su orden las siguientes. Vértigo posicional paroxístico benigno representa un 18.3% de las consultas. Ojo, aquí estamos metiendo en una misma bolsa vértigo en general. Eso incluye causas de vértigo central y periférico. Si ya tuviéramos que hacer una estadística epidemiológica del vértigo posicional paroxístico benigno, pero cuando estamos hablando solamente de vértigo periférico, este vértigo posicional podría representar más o menos un 80% de las causas de vértigo periférico. Pero en general, de las causas de vértigo, incluyendo en ellas tanto centrales como periféricas, el vértigo posicional representa un 18.3%. El vértigo postural fóbico, un 15%, el vértigo vestibular central, un 13.5%, la migraña basilar o vestibular representa aproximadamente un 9.6%, la neuritis vestibular un 7.9% y la enfermedad de Meniere un 7.8%. Entonces, los que están en rojo son para decir dos cosas. Lo primero, que entiendan que la principal causa de vértigo que ustedes van a encontrar es el vértigo posicional paroxístico benigno, que ese es básicamente al que le vamos a enfocar la mayor parte de la charla y la parte práctica. Y segundo, que el último de los vértigos que ustedes van a encontrar es el vértigo de Meniere, porque muchos pacientes llegan con un diagnóstico de vértigo de Meniere. ¿Qué tiene? No, ese vértigo de Meniere. ¿Quién le dijo? Al médico.
O no, la vecina también tiene el mismo vértigo que el médico le dijo que tenía vértigo de Meniere, entonces yo también tengo vértigo de Meniere. De la menos frecuente de las causas de vértigo es el Meniere, para que de una vez estemos orientados en el diagnóstico y no hagamos diagnósticos de patologías que en realidad el paciente no tiene. Porque pasar de hablar de un vértigo posicional a un vértigo de Meniere es muy diferente. O sea, un vértigo posicional paroxístico benigno, usted probablemente en la consulta lo saca aliviado. Un vértigo de Meniere es una enfermedad crónica, como si fuera una diabetes, una hipertensión, donde el paciente va a estar crónicamente medicado, con crisis y con una cantidad de cosas que eso representa. Entonces, poner el apellido de Meniere, sin tener la certeza diagnóstica, que lo vamos a ver en la charla, puede traer serias implicaciones, no solamente para la calidad de vida del paciente, sino para los tratamientos a futuro que se van a hacer. Entonces, como les venía comentando, cuando ustedes tienen un paciente con vértigo, es decir, un paciente que les dice que le da vueltas todo, usted tiene que determinar con algunas herramientas clínicas si ese vértigo que tiene el paciente es de origen central o es de origen periférico. Si fuese central, por el estudio y la evaluación clínica que usted hace, pues será un paciente que será encaminado más por el lado del neurólogo. Por el contrario, si es un vértigo periférico, entonces nos corresponderá a nosotros como otorrinolaringólogos hacer el manejo de ese paciente. Y entre las causas de vértigo periférico hay unos que son endolaberínticos, es decir, que el problema está como tal en el laberinto, y otros que son retrolaberínticos, o que se han llamado causas también retrococleares, o sea, más allá del oído interno el problema existe. Aquí hay una clasificación o una tabla con unos hallazgos semiológicos que les permite a ustedes orientarse acerca de qué vértigo tiene el paciente. No son patognomónicos, es decir que hay un vértigo, que hay un nistagmus vertical no siempre va a representar que sea un vértigo central, aunque un nistagmus vertical lo hace sospechar a uno en una patología central. Pero si usted lo que tiene es ahorita lo vamos a ver en los videos, si usted lo que tiene es una vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular superior, usted puede tener nistagmus vertical. Pero ya las otras cosas, todo esto va haciendo una sumatoria, ya usted le indica que es más periférico que central. Entonces miren algunas cosas. Entre las características del vértigo, el carácter del vértigo en el periférico es rotatorio, o sea, hay sensación de dar giros. Mientras que en el central los pacientes se quejan más de lateropulsión, como que pierden el equilibrio, se van para los lados. El inicio del vértigo periférico es un inicio paroxístico, mientras que en el central es progresivo. Cada vez el paciente está mucho más descompensado. La duración en el vértigo periférico es variable, puede ser de segundos, horas o días, dependiendo de la causa del vértigo como tal, lo vamos a ver enseguida. Pero el vértigo central sí es muy característico que sea de duración prolongada, semanas incluso. En cuanto a los síntomas asociados que el paciente manifiesta, además de su sensación vertiginosa, están unos otológicos, que en los vértigos periféricos asumiremos que son muy frecuentes, que el paciente se queje de oído tapado, de tinnitus, de algo de hipoacusia. Esos son muy característicos en los vértigos periféricos. Sin embargo, no van a ser tan frecuentes esos síntomas otológicos en los vértigos centrales. Neurológicos deberían estar ausentes en el vértigo periférico, pero sí muy presentes en el central. O sea, si el paciente tiene vértigo y además tiene una hemiplegia o una hemiparesia, usted no va a pensar que lo que tiene es un vértigo periférico, que tiene un otolito por ahí dando vueltas en el canal semicircular. No, usted ya tiene un hallazgo neurológico importante que debe hacerle sospechar que el paciente lo que tiene es una patología central. Los síntomas vegetativos, náuseas, vómito, diaforesis, taquicardia, hipotensión, son más frecuentes en los periféricos y menos en los centrales. En cuanto al nistagmus, que es un dato semiológico importante y que lo estudiamos muy bien en la clase anterior y aprendimos por qué se da y hablamos del reflejo vestibulocular o el oculocefálico, entonces hay que decir que cuando estamos frente a un vértigo periférico, el nistagmus siempre debe estar presente. O sea, si el paciente tiene vértigo en ese momento, si se siente mareado en ese momento, usted debe ver los ojos moviéndose. Por lo que ya sabemos, o sea,
Él tiene la sensación que su cuerpo está girando y el ojo va a ir en lado contrario, de forma lenta pero rápido al otro lado. Entonces siempre que el paciente tenga sensación vertiginosa tiene que tener nistagmus. Es variable en el central, puede estar o no presente. La dirección del nistagmus usualmente en los periféricos es horizonto-rotatorio, mientras que en el central es sobre todo vertical. Una cosa muy importante es que el nistagmus de vértigo periférico disminuye con la fijación de la mirada. Usted tiene el paciente muy mareado con nistagmus, le pide que mire un punto fijo y el nistagmus tiende a ceder, mientras que en el central antes aumenta y empeora. Una cosa importante es que los movimientos cefálicos cuando es periférico lo aumentan, mientras que no cambia en el central. Y lo otro es que el nistagmus periférico tiene una latencia. Juliana y Jessica, que tuvieron la oportunidad de ver un caso muy bonito cuando estuvieron rotando de un vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior, se dieron cuenta como cuando hicimos la maniobra de discal pike, ese nistagmus tuvo una latencia, es decir, desde que estimulé a la paciente acostándola en la camilla pasaron unos cuantos segundos hasta que empezara a aparecer el nistagmus. Cuando apareció el nistagmus, obviamente se correlacionó con el vértigo de la paciente, tenía esas características horizonto-rotatorias, fue agotable, le pedimos que mirara un punto fijo y paulatinamente el nistagmus terminó y, como les decía, en ese preciso momento la paciente tenía una sensación impresionante de vértigo. Mientras que en el central puede ser sin latencia, puede ser que arranque inmediatamente el nistagmus, puede ser no agotable, ustedes verán pacientes con síndromes neurológicos donde el nistagmus es permanente y podría estar sin vértigo, o sea, el paciente podría estar sin sensación de borrachera o de mareo, pero tener el nistagmus. Entonces, haciendo uso de esta tabla, ustedes pueden tener argumentos clínicos que les ayuden a direccionar al paciente hacia un lado o hacia el otro. Ahora bien, lo que nos importa o lo que nos compete ahorita como en el curso de otorrino es hablar del vértigo periférico y eso es lo que yo sé manejar, del central no tengo mucha idea. Entonces vamos a mirar de las características de la tabla anterior algunas cosas puntuales para el vértigo periférico. Entonces, en cuanto a la edad, tengan en cuenta que en los adultos, en los niños y en los jóvenes, la principal causa de vértigo, yo sé que ya estamos en el tema de periférico, pero se los resalto aquí, es la migraña, es decir, siempre tengan presente que en los niños o en los adolescentes con vértigo, la principal causa es la migraña y no vértigos posicionales ni ese tipo de cosas. Entonces ténganlo muy en cuenta y ustedes ya después van a hacer un enfoque al respecto, entonces le van a decir, venga, y con ese mareo le da dolor de cabeza, así, una cefalea hemicránea pulsátil, con fotopsias previas a la cefalea, con fotofobia, fonofobia, entonces ustedes ya van enfocando al paciente para ese lado. Y muy posiblemente ese paciente se le maneja la migraña y, e inmediatamente mejora su vértigo. También es frecuente en los niños los traumáticos y los infecciosos. Obviamente pueden tener un episodio vertiginoso secundario a una otitis media aguda o secundario a un TEC leve o moderado, pueden tener un vértigo. En los adultos jóvenes lo que más encontramos son los vértigos posicionales paroxísticos benignos, neuritis vestibular, también las de origen traumático, autoinmune y la enfermedad de Meniere. Mientras que en los adultos mayores, en los mayores de 50 años, en los ancianos, lo que empezamos a ver es más presbivértigo. Entonces ahorita en una clase futura hablaremos de los cambios degenerativos de la edad en varios sistemas de otorrino y entre ellos en el sistema vestibular, y vamos a ver qué es lo que sucede con el sistema vestibular que favorece tanto el vértigo en los ancianos. Pero de entrada les digo alguna cosa, ¿se acuerdan de la clase pasada donde hablábamos como el sistema del equilibrio y mostrábamos tres sistemas, los tres dedos que yo les estuve hablando alguna vez, el sistema visual, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo? ¿Qué pasa en los ancianos? Ven mal, cataratas, problemas refractivos, lo que usted quiera, presbicia, además tienen poco desarrollado, digamos, su parte propioceptiva, ya tienen algún tipo de déficit a ese nivel. Y lo otro es que el sistema vestibular va sufriendo algunos cambios, las partículas se desprenden con más facilidad, hay unos cambios como en las características de los líquidos endolinfáticos. Y las otras que ayudaban en el equilibrio, que son la audición, la memoria espacial, pues oyen mal, son presbiacúsicos, memoria espacial, no se acuerdan ni cómo se llama la esposa, entonces ya
la memoria del espacio también les falla. Entonces toda esa serie de cosas hace muy propensos a los adultos mayores para que tengan episodios de vértigo y episodios de caídas, que es lo que uno más busca prevenir en un paciente adulto, son las caídas secundarias a los vértigos, porque ustedes saben que un viejito con una caída, una fractura de cadera, es una situación bastante compleja y complicada para ellos. Cuando ustedes se están interrogando de la duración del vértigo y resulta que el paciente les manifiesta que le dura segundos a minutos, usted lo primero que sospechará es que tal vez ese vértigo sea un posicional. Si por el contrario le habla de horas de duración del mareo, entonces usted podría estar pensando en un Meniere, y si son semanas o días, usted podría estar pensando o en una neuritis vestibular o en un vértigo postraumático. En cuanto a los desencadenantes, si no hay ningún desencadenante claro, el paciente podría tener una neuritis vestibular. Si el paciente es claro, en decir que lo que le está generando el vértigo es el movimiento de la cabeza, como nos pasó en esta paciente que era enfática en decir que no podía girarse en la cama hacia el lado derecho, por ejemplo, usted podría estar ante un vértigo posicional paroxístico benigno. Y finalmente, si el paciente se queja que el vértigo se desencadena con situaciones como la tos, presión o aumento de la presión, alguna maniobra de Valsalva o sonidos fuertes, usted podría tener una causa que es una fístula perilinfática. Es decir, si hay una pérdida de ese líquido perilinfático que se favorezca por estos cambios en la posición del paciente, en la presión, en el Valsalva, podría haber una fístula perilinfática. ¿Qué hay que hacer en el enfoque de estos pacientes ya después de haber hecho un interrogatorio juicioso y más o menos orientar como el diagnóstico? Hacer un buen examen físico, examen que incluye no solamente los signos vitales, el examen completo de otorrino, pares craneales, función cerebelosa, auscultación y marcha. Todas estas cosas ustedes las tienen que tener en cuenta para poder saber con precisión si lo que el paciente tiene es una patología periférica o es una patología central. En cuanto a la evaluación de pares craneales, ustedes sabrán como la batería clínica que tienen para cada uno de ellos, es evaluarlo a ver si el paciente tiene alguna sospecha de algún déficit neurológico. Dentro de las pruebas para vértigo periférico, entonces tenemos esto, el Romberg, el Tandem, Gutenberger, Wodak, Babinski-Weil, que las vimos ampliamente en la clase pasada y que no las vamos a detallar porque ya ustedes saben qué representan, cómo se hacen, cuándo son positivas y cuándo indican una patología periférica. Ahora sí, entremos en detalle a hablar del vértigo posicional paroxístico benigno, que es lo que quiero que les quede bastante claro en esta clase. Entonces, el VPPB, o vértigo posicional paroxístico benigno, no es más que la sensación de rotación, es decir, un vértigo, pero que es producida por los cambios en la posición de la cabeza con respecto a la gravedad. O sea, si usted tiene un paciente que el vértigo se le desencadena por mover la cabeza, posiblemente está ante un vértigo posicional paroxístico benigno, si la duración es de segundos a minutos, si tiene un nistagmus, como ya lo vamos a ver ahorita, horizonte rotatorio, si tiene como todas esas características, entonces puede tener este diagnóstico. En la clínica del paciente usted va a encontrar vértigo que es posicional, máximo 1 minuto de duración. El paciente normalmente se queja de náuseas, pero no llega a ser tan severo como para generarle vómito, aunque puede alguno presentar emesis, pero la mayoría de las veces es solamente las náuseas más no el vómito. En cuanto a la etiología, doctor, ¿por qué se presenta el vértigo posicional paroxístico benigno? Pues yo ya les he hablado en la clase anterior que la fisiopatología de este vértigo es que las otoconias u otolitos, que normalmente están en ese colchón gelatinoso de las máculas del sáculo y del utrículo, se desprenden. Y al desprenderse empiezan a flotar en el líquido endolinfático y se van a los canales semicirculares y allá empiezan a rotar, a girar y a flotar. Y cuando usted mueve la cabeza, por inercia se mueven las piedritas y eso hace unas corrientes endolinfáticas bastante severas, que es lo que el paciente interpreta como una sensación vertiginosa. Entonces esa es la fisiopatología, el desprendimiento de las otoconias. ¿Por qué se da eso? Algunos pacientes, entre un 20 y un 50%, es por un antecedente de trauma.
paciente que se dio un golpe en la cabeza, que tuvo un TEC, un accidente de tránsito, puede con eso precipitar el desprendimiento de las partículas y facilitar el movimiento de estas en los canales semicirculares. Otra causa que es bastante frecuente es la posviral. Paciente que empezó con una gripe y de un momento a otro hace su vértigo posicional. Otra causa es isquémico. De alguna forma la cóclea o el vestíbulo pierden irrigación, hay algún tipo de, digamos, necrosis a nivel vestibular que cambia las características de los líquidos endolinfáticos y eso facilita que se desprendan las piedritas y empiecen a dar vueltas por ahí. Y una muy importante, que es la mayoría, es idiopático. La mayoría de los pacientes de un momento a otro se levantan con vértigo y no se sabe por qué. Se desacomodaron las piedras, usted vuelve y las acomoda y se acabó el problema. El tratamiento del vértigo posicional es esto. Nada más similar a lo que uno hace en el vértigo posicional, que esto. Todos ustedes han visto estas bolitas con un balín en el interior, que lo único que hace uno es ir dando vueltas para poder ir reacomodando la bola o llevando el balín donde tiene que estar. Esa es la fisiología o ese es el mecanismo que explica el tratamiento en el vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces lo que vamos a ver a continuación es los diferentes casos de vértigo posicional, pues los que afectan a cada uno de los canales semicirculares, al superior, al posterior y al lateral, y vamos a ver lo que hacemos con la bolita para volver a meter esos balines donde tienen que estar. Entonces el vértigo posicional paroxístico benigno posterior es de todos los tres canales el que más se afecta. O sea, la mayoría de los pacientes que ustedes vean con vértigo periférico tienen un vértigo posicional paroxístico benigno. Y la mayoría de los pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno van a tener un vértigo posicional del canal semicircular posterior. Entonces, con que ustedes sepan manejar el canal posterior, pues están, digamos que resolviendo un buen porcentaje de los vértigos de sus pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo hablamos la clase pasada. Se hace a través de una maniobra que se llama la maniobra de Disc-Hallpike. Esa es la maniobra de diagnóstico. Tiene una sensibilidad muy buena del 82 y una especificidad del 71. Miren este ejemplo, este video. Aquí ven un paciente que le van a hacer un Disc-Hallpike del lado derecho, tiene la cabeza a 45 grados hacia el lado derecho y miren atentamente lo que va a suceder en los ojos. Entonces el paciente se tumba sobre la camilla rápidamente, quedando la cabeza hiperextendida a unos 30 grados. Hay latencia, miren que no apareció inmediatamente y posteriormente empiezan ustedes a ver un nistagmus que tiene unas características horizonto-rotatorias, que tiene una fase rápida hacia qué lado. Hacia el lado izquierdo. Miren que él bate rápido hacia este lado. Ustedes lo están mirando de frente. Ese es el lado izquierdo del paciente. O sea, es un nistagmus izquierdo, pero intrínsecamente ustedes están sospechando que el lado comprometido es el derecho. Lado derecho que el examinador le está evaluando en este momento. ¿Listo? Entonces ahí queda claro cómo es la prueba de Disc-Hallpike. Simplemente se acuesta el paciente, se espera la latencia necesaria que tiene el nistagmus en este tipo de vértigos periféricos, se evalúa la dirección del nistagmus y con eso se confirma. En ese momento que el paciente tiene nistagmus, tiene que tener vértigo. O sea, usted le pregunta, ¿cómo se siente? No, mareado, me voy a morir, ¿qué es esto? Me voy a caer de esta camilla. El tratamiento se hará entonces con la maniobra de Epley o Epley. Epley o Epley. Esta maniobra se hace partiendo de la misma posición del Disc-Hallpike. A Jessica y a Juliana, que les tocó el caso interesante en el consultorio, yo les decía, vea, la paciente me dio muchas luces que su oído comprometido, creo que era el derecho, decía que se volteaba para el derecho en la cama y le daba el mareo, entonces yo ya sabía, aparte de eso creo que le hicimos Romber y le daba derecho, Utenberger le daba derecho, o sea, todo apuntaba que era el oído derecho. Entonces yo lo que hice fue coger de una vez y hacerle el Disc-Hallpike del lado derecho. La volteé, la acosté. Pero miren que ya esto es la maniobra de Epley, la de tratamiento. Miren lo que pasa en la maniobra de Epley. El primer punto de la maniobra de Epley es girar la cabeza a 45 grados y acostar al paciente. O sea, es hacerle un Disc-Hallpike. Entonces, la primera fase de la maniobra de Epley es un Disc-Hallpike, ahí se hace. Ya cuando eso ha pasado más o menos un minuto, entonces se gira la cabeza hacia el otro lado y el canal semicircular posterior se horizontaliza. Luego se gira
completamente el cuerpo, como ustedes ven ahí, y la cabeza mira hacia abajo, y tenemos los canales semicirculares en esta posición y los otolitos empiezan a bajar. Aquí se presenta nuevamente el nistagmus por las corrientes que genera el movimiento de las piedritas. Y finalmente se sienta el paciente para con ellos llevar nuevamente los otolitos. Entonces, ¿por qué les digo que esto es muy práctico? Porque usted dice, bueno, si usted se vuelve rígido, usted dice, no, yo le voy a hacer primero la maniobra de diagnóstico, que es distal pike. Entonces lo acuesta para el lado derecho y, ¿qué hubo? ¿Está mareado? Sí, nistagmus, vértigo, bueno, listo. Espere, mire un punto fijo que se le quite. Lo sienta y dice, voy a mirar el otro lado, y lo acuesta. ¿Qué hubo? ¿Le dio? No, no le dio. No le dio, es que es del derecho. Listo. Entonces lo sienta, ya lo voy a tratar, y vuelve y lo acuesta. ¿Sí me entienden? Está repitiendo 2 veces la misma maniobra. Porque usted dirá, no, pues ¿para qué nos enseña entonces, doctor, 2 maniobras? Enséñenos la de distal pike, que con esa tenemos, ahí está incluido todo. Porque es que hay pacientes que de entrada usted no sabe con tanta claridad cuál es el oído afectado. Usted le dice, venga, pero ¿para qué lado? No, doctor, yo no sé, como que yo me muevo y yo no sé para qué lado me muevo, doctor, y a mí me da ese vértigo. Pero para el izquierdo o para el derecho, póngase a ver en la cama. No, doctor, yo es que yo como que para cualquier lado, no sé. Usted dice, listo, venga pues. Entonces, lo hago para el derecho, no le dio, la siento. Lo hago para el izquierdo, le dio, ya no la voy a volver a sentar. Ya sé que este es, la dejo un minuto y le sigo la maniobra. La volteo para el otro lado, la giro y la siento. ¿Sí me entienden? Por eso es que se enseñan las dos, aunque con la maniobra de distal pike, de Epley, usted, como les digo, la primera fase de esa maniobra es la misma distal pike. Hay otra forma de tratar el vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior, y es con esta maniobra que se llama la maniobra de Semont. A mí en particular no me gusta tanto, me parece más fisiológica y me funciona mucho mejor la maniobra de Epley. Pero esta es otra que ustedes van a encontrar en la literatura y se puede utilizar. ¿Qué hace la maniobra de Semont? Usted acuesta al paciente como en una distal pike, y cuando tiene el lado afectado, lo que hace es pasar rápidamente al paciente hacia el otro lado, y de esa forma hace que las otoconias viajen hasta el utrículo. Entonces, aquí vamos a ver en el video, está la paciente, se hace la maniobra de distal pike, obviamente le dio positivo para este lado, empieza a hacer el nistagmus horizonte rotatorio, y estando en esa posición se siente y se pasa de una hacia el otro lado, manteniendo la posición de la cabeza. O sea, miren que la cabeza queda en ese sentido. Y lo que hace esa maniobra es darle un giro completo al canal semicircular posterior y encholar los otolitos donde tienen que estar. Esa es otra maniobra que puede funcionar. En ese momento hay nistagmus, obviamente por el movimiento de las otoconias, y finalmente el paciente se sienta y con eso acaban de introducirse los otolitos. La maniobra de Semont. Hay dos, la de mi gusto y preferencia es la maniobra de Epley, pero también pueden utilizar la de Semont. ¿Qué pasa a veces con la de Semont? Que usted le da la vuelta al paciente rápidamente, pero a veces los otolitos se quedan como en la mitad del camino y se devuelven otra vez. Entonces eso es un fallo de la maniobra de Semont. Habría que repetirla o hacerle una maniobra de Epley. Hablemos ahora del vértigo posicional paroxístico benigno, pero del canal semicircular lateral. Muchachos, yo les decía, el principal es el posterior. Ver canal semicircular lateral o ver canal semicircular superior es bastante inusual, es bastante raro uno ver este tipo de afectaciones. Incluso algunos piensan que cuando usted tiene un canal semicircular superior, posiblemente no sea espontáneo, sino sea más bien de tipo iatrogénico. Es decir, parece ser más fácil que cuando alguien le está tratando de hacer las maniobras de reposición a un paciente y las hace mal, en ese recorrido coja y lleve los otolitos no hacia el utrículo, pues hacia el vestíbulo, sino que los saque hacia el canal semicircular superior, y eso sea más bien una complicación, por decirlo así, de un mal reposicionamiento más que una patología idiopática del paciente. Pero de todas formas, hay pacientes que lo pueden presentar, y si lo presentan a manera de complicación o iatrogénica, pues ustedes deben saber diagnosticarlo e incluso tratarlo. ¿Qué se hace en la maniobra lateral? Entonces, en el canal semicircular lateral se utiliza una maniobra para el diagnóstico que se llama la maniobra de McClure. ¿Cómo es esa maniobra? Es una maniobra bastante sencilla. Lo único que se hace es acostar al paciente y moverlo para un lado y moverlo para el otro. Lo que usted logra con estos movimientos cefálicos horizontales es que las otoconias se muevan de un lado al otro.
y lo que usted obtiene es un nistagmus horizontal, muy horizontal, porque va como en el eje del canal horizontal. ¿Cuál va a ser el lado positivo? En los dos lados le va a dar. Cuando usted lo hace por un lado le da nistagmus y cuando usted lo hace para el otro lado también le da nistagmus. ¿Cuál le dice a usted que es el oído afectado? Donde el nistagmus sea más severo. Donde ustedes vean un nistagmus más marcado, en ese lado es donde está la patología del paciente y ahí entrarán a hacer la maniobra de reposición, que en el caso del lateral se llama maniobra de Lempert o también se le ha denominado maniobra barbacoa. Es como si fuera el paciente como una barbacoa de estos con un pollo ahí rostizándose que le dan la vuelta completa. Esa es la maniobra. Entonces, el paciente acostado se lleva hacia el lado no enfermo. Si usted diagnosticó que este es el enfermo porque tenía más nistagmus, entonces lo va llevando hacia el lado no enfermo con giros de 90 grados. Cada vez 90 grados, cada vez 90 grados hasta que le da un giro completo de 270 grados. Lo que usted logra con eso es ir girando completamente los otolitos hasta llevarlos a su posición original. Entonces es darle simplemente la vuelta completa y llevarlos a su posición. El último tipo de vértigo que quiero que mencionemos es el vértigo posicional, pero del canal semicircular anterior o también llamado canal semicircular superior. Este vértigo se diagnostica con una maniobra de discal pike contralateral o, lo que es mejor, con una maniobra de hiperextensión máxima. Entonces lo que hace con el superior es llevar el paciente hacia atrás en una hiperextensión. Ahí lo que se va a dar es un movimiento de los otolitos y un nistagmus, ojo, vertical. En este caso en particular hay un nistagmus, tiene una patología central. No, yo les decía, no sean rígidos con el cuadro del principio. Esta es una patología periférica, pero por ser específicamente del canal semicircular superior y por ir en esa dirección los otolitos, el paciente puede presentar un nistagmus vertical. Pero usted las demás cosas le han indicado que lo que el paciente tiene es una patología periférica y no central. Así se hace el diagnóstico. El tratamiento es muy fácil. Se llama la maniobra de Jacobino, que teniendo el paciente en esta posición, pasados un minuto simplemente hacen una flexión máxima y finalmente el paciente se sienta. Con eso lo que se busca es que los otolitos hagan este movimiento e ingresen nuevamente a la cruz común y lleguen hasta el vestíbulo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces, del lateral es muy sencilla la maniobra de reposición, es simplemente darle un giro completo al paciente. Y del superior es simplemente traerlo nuevamente hacia arriba en una flexión de la cabeza y con eso ya ustedes logran acomodar. Donde hay más complejidad es en el canal semicircular posterior y recuerde que para eso tienen la maniobra de Epley o la maniobra de Semont. Hay otra serie de tratamientos para los pacientes con BPPV, como son educación y rehabilitación vestibular. Algunos de ustedes han visto que en consulta, a pesar de yo hacerle las maniobras a los pacientes, los mando a rehabilitación, porque a veces son pacientes que llevan muchos meses con la patología, que yo sé que probablemente lo mejoro con las maniobras, pero no del todo, entonces lo mando a que hagan unas terapias de rehabilitación para que acaben de organizar pues su sistema vestibular. Y una cosa importante es que los mecanismos no son los medicamentos no son de utilidad en esta patología, porque como ustedes pueden ver, eso es algo muy mecánico. Entonces, moraleja, la mayoría de estos pacientes con vértigo que llegan a la consulta ya llegan con Dramamine, Betaistina, Verum, Betaser, cualquiera de esas marcas, y a nadie se le ha ocurrido hacerle unas maniobras de reposición. En estos días tuve una paciente enfermera del Manuel Uribe Ángel, llevaba un año con el vértigo, un vértigo claro posicional. Me decía, doctor, en la cama es imposible hacia el lado izquierdo, no me puedo girar. O sea, cuando yo voy a coger algo hacia el lado izquierdo, tengo que mirar como al derecho, bajar, y ahí sí, todo para el izquierdo, lo tenía súper identificado. Bueno, ¿y cuánto te dura eso? No, un momentico, segunditos ahí mientras me quedo quieta. Yo dije, un año, no, pues, un año, ya esas piedras deben de estar fosilizadas allá, deben de estar. Yo, bueno, pues yo pienso que es un vértigo posicional, está muy claro como en la clínica, venga, yo le hago unas maniobras a ver qué nos pasa, pero yo pienso que tú vas a necesitar muchas terapias. O sea, cuando las piedras quedan tanto tiempo se pueden convertir en una canalolitiasis, es decir, que estén
flotando en el canal, sino que a veces se convierten en una cupulolitiasis, o sea, las piedras ya se adhieren a la cúpula gelatinosa y necesitan más tiempo de terapia para poderlas desprender. Pues la sorpresa con esta señora fue increíble porque le hice la maniobra de reposición una vez, un vértigo impresionante, esa señora casi se muere, casi se infarta cuando le hice el disc al pike, mejor dicho, no se tiró de esa camilla porque mi Dios es muy grande. La senté, después de terminar la maniobra, y le dije, vamos a repetir. No, ¿cómo es, doctor? No me haga eso, cruel, infame. Doctor, ¿qué hubo? ¿Siente? No siento nada. Ay, doctor, ¿qué es esto? Impresionante, jamás lo podía hacer, llevo un año sin poder hacer esto. Con una sola maniobra, muchachos, yo quedé sorprendido. Yo dije, no está. No, ya me va a hacer un altar, imagínense. Entonces es lo que yo les digo, ustedes... Por eso es que me tomé el trabajo de traer esa cosa tan grande, esa camilla enorme, pesada, pesa como 24 kilos o más, para ver si aquí podemos hacer algo práctico y ustedes se aprenden estas maniobras. Ese videito del que saqué todos esos clipsitos está en YouTube. Es muy fácil de encontrar, les puedo compartir el link. Está explicadito en español, súper bien explicado. Cambié porque antes tenía otros videitos, pero me parecen que estos son más ilustrativos y más bonitos. Entonces, no, vamos a intentar hacer esto. Ojalá funcione. Pues lo primero es que no sé ni cómo se arma la camilla. Ayer fui y la recogí a la persona que me la facilitó, así como la recogí la metí en el carro, cae que me toca sacar la llanta de repuesto y ahí está. Entonces ahorita miraremos a ver cómo la armamos. Mientras tanto voy a ir montando lo de la otra vez para hacer la transmisión inalámbrica del... Hágale. A ver, yo veo. ¿Sí se tomaron la sopita? Yo quisiera que la colocáramos, de así quiere, la colocamos acá. Pero idealmente la colocamos así, para que quien esté haciendo como el ejercicio, pero me da miedo que de pronto caiga, o de pronto, no, yo pienso que puede ser aquí, en esta posición, no interrumpe mucho la visión y no hay tanto riesgo de caídas acá. Porque como ya saben, una de las causas de vértigo posicional son los traumas y las caídas. Y si el vértigo posicional no nos da, pues entonces nos ponemos un spa y hacemos masajes. Yo creo que es de... ¡Ah! ¡Qué maravilla, hombre! ¿Eso qué? Era más la bulla. No, sin ese. Sin ese. Yo escucho masaje o qué. No, tranquilo. No se sobreactúe. A ver, yo hago unas pruebas psicotécnicas aquí. Bueno, entonces, ¿quién va a ser paciente? Venga pues. Tenía síntomas. Es embarazo. Pues no se debe marear porque es que...
Sí, sí, cuando está como en la posición que lo quiero hacer. Ahí lo centro. Yo creo que es así. Ah, venga, ¿y en qué estoy aquí entre otras? Ah, bueno, canal semicircular, no, ahí lo tengo en el lateral. Ya yo le cuadro las piedrillas. Vamos a hacer el del posterior. Derecho, partículas. Listo. Bueno, entonces siéntate acá, por favor. Bueno, por ahí si quieres. Mirando hacia allá. Suelos. Eso. ¿Me quitas la cena? No, no necesito. Una cobija. Sí, una cobija. Ah, colócate esto. No, no vas a ver nada. Ahí no estás viendo nada tú. ¿Listo? Entonces, lo que hice fue colocar otolitos en el canal semicircular posterior. Vamos a ver si funciona. Pues en las pruebas que hice en la casa me parecía que sí, pero nunca fue con paciente real, sino... Entonces, si es del canal semicircular posterior derecho, ella dice que no, que le da, que siempre que se voltea para el lado derecho, entonces uno lo que hace es hacerle la maniobra de discal pike. Correte un tricitico para él. No, no, mucho. Atrás. Ahí. Yo creo que un poquitico para atrás. Ahí. Listo. Entonces, volteamos al paciente 45 grados hacia el lado derecho. Lo acostamos. Suelta, por favor, las... Entonces, miren cómo va avanzando los otolitos. Entonces, ahí se espera en esta posición 40 segundos a un minuto. Luego de pasado eso, se voltea para el otro lado. Ahí supuestamente lo que hacemos es horizontalizar el canal. Y después de eso vas a girar todo tu cuerpo y vas a quedar apoyada sobre este brazo. Gírate. Ahí entró. Listo. Luego se sienta y agacha un poquito la cabeza. Nada, nada. No, no debe, pues no tiene por qué marearse, aunque yo... No, es que no tiene por qué, no tiene vértigo. Estamos haciendo simplemente un ejercicio. Pero miren que no hicimos nada. Ustedes no se dieron cuenta, muchachos. Corre un poquito para atrás. Lady, tranquila. Suelta los brazos. Eso no le duele. Entonces ahí van avanzando, ahí va. Ahí va, no lo ves allá mirando. No le decía por dónde es. Era que decía por dónde es. Yo saqué de ahí. No, pero hasta ahí llego. Pues en teoría aquí no se debería desplazar mucho en esta segunda posición porque lo que hace es horizontalizar el canal. Y gira tu cuerpo. No, pero no tienen que hacer esto. Listo, siéntate. No, tranquila, no guste. No eres tú, no es el indio, es la flecha. No, tranquila, tú tranquila. Tú tranquila. A ver, yo veo. Espérese a ver si hay algo de la configuración que me faltó. Se acuesta. Pues cuando yo hice esto en la casa funcionaba. A ver, yo si es que... Ahí funcionaba. Lo giraba para el otro lado. No, se devuelve.
Eso, ahí, tiene que mantenerlo en ese ángulo. Muchachos, no, a ver, yo veo, espérense un momento. Miremos a ver si esto da. Giro hacia el lado derecho, que es el comprometido, acuesto el paciente en hiperextensión. Yo creo que es que me faltó, pues según el equipo, más hiperextensión. Ahí viene para el otro lado en hiperextensión. Vamos a hacerlo ahí, pero con hiperextensión, a ver cómo nos va. Allí, pero quitando el Tranquilos, tranquilos. Entonces córrete un poquitico para atrás. Ahí. Entonces, giramos. Acuéstate. 22 y todo. Ahí sí va por donde es. Sáquenlo. Ah, vea, ahí sí. Ahí sí. Gírate. Gírate. Y otro poquito. Siéntate. Entonces, miren. Sí, pero entonces, ¿qué vértigo tiene? ¿Qué diagnóstico le han hecho ya? Con vértigo de Meniere. ¿Estás bien? Ah, pero era porque estabas... Bueno, entonces miren muchachos, sí ya, gracias. Entonces miren muchachos que realmente funcionó. Pero ahí le hice una cosita adicional que fue en la configuración, fijar la mirada o fijar el entorno. De pronto eso también funcionó. Fijación de la cabeza. Antes estaba fijación del entorno, el de allá. De pronto es eso. ¿Quién quiere probar? Pues quién quiere ser paciente y quién de ustedes quiere ser... Listo. Venga, tranquila. No importa. Aquí, por acá. Pero vas a hacer las dos cosas. Vas a hacer primero paciente y después vas a hacer... Bueno, dale. Córrete. No. Sentada. Córrete por atrás. Pero no tenés vértigo, sí. Ah, no. O sea, si tenés vértigo, decime, porque yo estoy haciendo esto aquí en paciente no vertiginoso. Pero si tenés, para que miremos bien qué es lo que tenés, porque después resulta que es del otro lado y te termino sacando los otolitos. O sea, yo aquí voy a hacerlo siempre al derecho, porque es el que le tengo ahí en el... Sí, ¿qué es lo que siente? Con lo que explicamos hasta ahora, ¿tenés un vértigo? ¿De qué tipo? ¿Posicional o qué? Yo una cosa.
Acuéstate. Ya abierto los ojos. ¿Siente mareo? A ver, yo veo. ¿Siente que todo le da vueltas? Ah, entonces no tiene vértigo. Ah, es otra cosa. Acuérdese que la primera diapositiva dice, ¿qué es un vértigo? Sensación alucinatoria, movimiento de giro o de aceleraciones lineales. Volteate. Suelta. Acuéstate. Abre los ojos. Vértigo, no. Aquí sí le dio un poquito de nistagmus. Bueno, entonces venga. ¿Quién iba? Termínele la maniobra. Pues no lo vamos a hacer allá, pero ya usted sabe cómo es. Tiene del lado derecho, entonces la vas a esperar ahí un minuto. No se va a caer. Mire un punto fijo. Acuérdese que debe mirar un punto fijo. Entonces ese es un discal pike. De una vez continuamos con la maniobra. Como dio positivo, continuamos. Entonces gírala al otro lado, 90 grados. Eso. ¿Sientes mareo ahí? Vas a girarte completamente apoyada sobre este brazo. Y tu cabeza va a quedar mirando hacia abajo. Exacto, muy bien. No, ahorita le paso la factura. Y es un poquito más cara porque es con ayudantía, entonces es una maniobra con ayudantía. Listo, sentate mirando al frente como arrancaste. Y agacha la cabeza. Entonces yo sí tenía un poquito del semicircular posterior derecho. Ahí se le hizo toda la maniobra de reposición. Pero bueno, ya que empezamos por el tratamiento y no por el interrogatorio, contame. ¿Te dan vértigos de cuántos segundos, cuánta duración, minutos, segundos? Ya te puedes. ¿Lo sientes característicamente cuando giras hacia el lado derecho? ¿Te dura poquito? Menos de 2 minutos. Entonces sí es posible que tuviera un vértigo posicional paroxístico benigno de ese lado y que con la maniobra pueda mejorar mucho. Lo que hicimos fue lo que vimos en el muñeco. Volver a meter esos otolitos donde tienen que estar. Después de esto hay que hacer unos ejercicios que ya después... algunos de sus compañeros yo les di un papelito con los ejercicios que de pronto se lo pueden compartir a la compañera. Listo. Párate, por favor. Bueno, ahora sí, paciente aliviado que quiera hacer. ¿Alguien aliviado? Pregunta. Si tienes una sospecha de un periférico, sí deberías intentar hacer las otras maniobras o mirar cómo se comporta el nistagmus.
porque a veces el nistagmo se vuelve muy superior, muy vertical, y vos decís, ve, no le dio vértigo, pero tiene como un nistagmo vertical, entonces ¿será que es más bien de un canal semicircular superior? Entonces, en ese orden de ideas, sí sería mejor como explorar los otros, pero es decir, lo ideal es que cuando le dé el nistagmus tenga vértigo. Hay algunos casos de pacientes que vienen ya muy empepados, tomando mucho Dramamine o ese tipo de cosas, y a veces las pruebas o el nistagmus o el vértigo no le dan como uno esperaría. Es un paciente que tiene el vestíbulo completamente sedado por el uso de los medicamentos, es posible que no funcione también la cosa. Entonces también hay que tener eso en cuenta, uno preguntarle, venga, ¿usted está tomando algo? Ah, sí, esto, aquello, porque a veces pueden ser unos falsos negativos. Pero en general, si vos tenés una fuerte sospecha de que es un vértigo posicional, lo ideal sería explorar las otras maniobras. Yo normalmente lo hago, miro a ver si es del canal superior o del canal lateral, y a veces encuentro que es esa la patología y la repongo. ¿Alguien más o ya con esto quedaron? Vengan pues. Vamos a cambiarlo al izquierdo, a ver. Vamos a colocar, miren lo que pasa cuando uno mueve la cabeza para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, ¿cierto? Vamos a ponerlo del posterior, pero del izquierdo. Listo. ¿Quién va a empezar de paciente? Tú. Un poquito para atrás. Pues yo calculo que la cabeza quede lo suficientemente alejada de la camilla para que pueda hacer la hiperextensión que vimos ahorita. Córrete un poquitico. Ahí está. Vamos a colocarte esto. ¿Está bien ahí? No, tú no vas a ver nada porque tú tienes el celular de espaldas, por decirlo así. Entonces ella es del izquierdo. Entonces vamos a empezar. Entonces gira la cabeza 45 grados hacia el lado izquierdo. Listo. Hiperextiende bastante. No, tranquila. Yo creo que sí. Bueno, gírala al otro lado. Tranquilo. Eso. Acuérdese que en cada posición estamos esperando más o menos un minuto. Pues aquí no lo vamos a hacer, ella no tiene vértigo, estamos simplemente por él. Gírate apoyada sobre este brazo. Gírate completa y la cabeza queda mirando para abajo. Ahí está bien, perfecto. Y ahora te sientas en la posición inicial mirando al frente. Vamos. Despacio. Si tuviera vértigo. Vea. ¡Pan! ¿Qué, muchachos? Quedan muy despelucadas, no importa, pero quedan sin vértigo. Ahora tú le vas a hacer a tu compañero. A ver, yo veo. Sí, ya quedó ahí cuadrado. Sí. Deportes extremos. Eso muchas veces se reabsorben solos o se reposicionan solos. Córrete un tricito para allá. Ahí yo creo, bueno. Entonces él es del lado izquierdo, sí. Ah, venga, espere, tapo. Sí. Porque no está, ya están acomodados. Espérate, yo lo reinicio. Ahí quedó, ¿sí o no? Lado izquierdo, 45 grados. Hiperextendido. Eso molesta. Sí.
Listo, no, tú vas viendo allá, vaya viendo sus otolitos. Gíralo. Hiperextendido. Ahí, va muy bien, va muy bien. Perfecto. Qué velocidad. Gírate. Mire lo que está pasando ahí, ¿sí ve? Se va para se quiere ir para el superior. Algo pasa ahí. Entonces, eso es lo que yo les decía. Los del superior, muchos dicen que más es iatrogénico. Miremos a ver qué pasa, siéntate. Ay, lo salvó ahí al final. Pero si ven para dónde iba, se iba a meter en el superior. Y eso a veces puede pasar. Ah, estuvo de bueno. Listo, no ustedes. Bueno, ¿por qué no intentamos saber cómo con el posterior? Yo creo que es muy claro y se ve muy bien. El equipo funciona, estoy súper contento. Parezco Marrano estrenando lazo. Estoy muy contento porque esto me va a funcionar mucho para los próximos semestres. Ahora quiero que hagamos algún ejemplo del superior, por ejemplo. ¿Quién quiere hacer del superior? Este es el superior. Entonces vamos a hacer la maniobra de hiperextensión máxima. Eso. Ahí. Espera. Yo creo que ahí le da hiperextensión. Tranquila. Mucha hiperextensión, pero va. Espera. Espere, yo lo... Ya. O venga, ajustemos. Ajusten los... Eso es. Eso. Listo, miren el nistagmus vertical. Ojo, hay que tener cuidado en pacientes que tengan artrosis cervical, pacientes que tengan un Arnold Chiari. Espere, tranquila. Tranquila. Esta muchacha. A ver. Vamos a ver una cosa. No. No, ya no tiene Arnold Chiari. Eso. Ay, yo creo que le falta ahí. No. Flexionas la cabeza. Sí. Bueno, ahí le di un poquito, de pronto ahorita cuando se siente. Tiene que bajar más el celular. A ver, yo veo. No, es que hay que ponerlo como... No, pero esto ya sí es del exorcista. Ah, no, mentiras. Ah, no es tanta hiperextensión. Muchachos, ella lo estaba haciendo bien. Estamos siguiendo el capricho a este aparato que no funciona como uno quisiera. Aquí está en flexión. Y aquí sí. Bueno, vamos a volverlo a intentar. Normalmente si es así con esa hiperextensión. Pues normalmente es hiperextensión.
Pero digamos que por efectos prácticos del equipo, dale, tranquila. Ahí. Eso, ahí. Uy, se le fue. Ahí se fue. Ahí, listo. Espérate. Ahí. Ahí. Eso, suave, va muy bien. Eso. Suave. Y ahí se sienta. Bravo. Listo. Y ahora van a cambiar, ¿no? Porque quieren hacer ese o hacemos el lateral. Vamos a hacer un lateral a ver. ¿Lateral u horizontal? Acuérdate que es la maniobra de barbacoa. Listo. ¿Por qué no hacemos ahorita un... Espérate. Ahí no tienes que estar hiperextendida, acuéstala. Entonces es el izquierdo, ¿cierto? El izquierdo es el que tiene los otolitos. Esta no la he probado en casa. Vamos a ver cómo da aquí. Y no, si el izquierdo es el comprometido, acuérdate que la maniobra de reposición se hace hacia el lado sano. Espérese a ver. No, pero de pronto no se mueve tanto ahí. Entonces das un giro para quedar como de lado. O hágale, tranquila. Tendrías que estar boca abajo completamente. Momento. Ah, vea, ya iba a empezar. Espérate un momento. A ver, si estuviera así, acostado, espérate. A ver, va acá. No. En teoría, eso debe ir es al... Miren que lo está manejando es al contrario. Si el oído es el izquierdo, el comprometido, la teoría dice que debe ir uno, empezar por el lado sano y dar la vuelta completa. Y este lo está haciendo al contrario. Mira que voy acá y ahí sí me los mueve. No, pero mira que se devuelve. Yo les dije que este no lo había probado en casa, el del lateral. A ver yo si falta algo. Ellos no estamos en casa,
Ah, muchachos, ya. Pues claro, es que uno no empieza desde la posición central. O sea, cuando ya le hicimos la maniobra y vimos dónde hacía más nistagmus, es el izquierdo, ese es el oído. Claro, nos vamos para el oído bueno, pero entonces partiendo desde el mismo izquierdo y ahí nos empezamos a dar la vuelta completamente. A ver, suponga usted que es el izquierdo, ese es el oído afectado, entonces empieza uno desde el izquierdo, pero el giro lo va a dar todo hacia el lado derecho. Ahí se está quedando lento, pero es porque la señal se bloqueó esto. No, vuelve otra vez para acá. Él se rehúsa a reponerse. Bueno, no funcionó tan bien con el lateral. Ahí sigue. Ah, sí, hay que tirar el paciente así, que él solo se repone. Pero yo pienso, muchachos, que más o menos con el posterior queda clara la cosa. Desde que sepan el del posterior. Ah, ¿por qué no hacemos un Lemper? Perdón, un Semont. A ver si nos funciona. ¿Se acuerdan? ¿Quién quiere venir? Yo le hago un Semont, a ver. Es que el lateral es demasiado sencillo, o sea, está del izquierdo, volteas hacia el derecho, luego se voltea boca abajo y luego se da la vuelta completa, o sea, es darle la vueltica completa. ¿Aló? Bueno, yo creo que ahí queda. Hombre, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Listo, posterior. Posterior izquierdo. Antes, le vas a hacer el distal pike, o sea, girado a la izquierda, dale. Hazle como el distal pike. Le giras la cabeza a la izquierda y lo acostás, ¿cierto? Listo. Entonces, la maniobra, recuerda, ahorita que te diga, vas a bajar tus pies, vas a quedar sentado y te vamos a tirar para el otro lado. Entonces, no, tranquilo, para acá. Entonces, acá, dale. Y te vas en esa misma posición, te vas para el otro lado. No pasó nada. Por eso yo les digo, es mejor el discal pike. A mí esta maniobra de Semont no me gusta mucho. Por lo que les digo, porque también se quedan los otolitos a mitad de camino y pueden haber inconvenientes. Listo. Bueno, muchachos, ¿qué hora es? Llamemos a lista. Ah, pero yo creo que podemos acabar. Entonces llamemos a lista nomás.
Pues hermano, si me pueden colaborar plegando otra vez eso, si es que se puede plegar.